La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Comenzamos en este devocional con una nueva serie. Una serie que tiene un título muy conocido en el mundo cristiano: La armadura de Dios. Sobre este tema mucho se ha dicho, se ha escrito, y la verdad se le ha endilgado al tema de la armadura de Dios de Efesios capítulo 6 muchas cosas que no son totalmente bíblicas. Es necesario que lo consideremos desde la perspectiva netamente escritural. Para ello les quiero animar que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 6 y nos ubiquemos a partir del versículo 10. Padre omnipotente, tu deseo es que vivamos vidas victoriosas, vidas de libertad, de gozo y de paz. Pasajes como este, oh Dios, nos los has dejado para que bebamos de tu sabiduría, de tu revelación, y entonces disfrutemos de tu luz y también de tu sombra, de tu luz que nos guía, de tu sombra que nos protege. Por amor a tu nombre, guíanos en esta meditación para que la verdad que nos hace libres en Cristo Jesús nos llene y de esa manera transitemos con seguridad tus senderos acorde con tu voluntad, Señor. Veremos tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. En Efesios capítulo 6 y a partir del versículo 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, dice el 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Sí, hermanos, sabemos hasta la saciedad que hay dos reinos, el del Señor, el de Dios y el del diablo. Allí está en el versículo 10 la manera como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: número 1, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor. Y luego en el 11, batallen contra el otro reino, batallen contra el diablo. En eso consiste la vida cristiana básicamente. Sobre esos dos rieles se mueve la vida cristiana. Esas son nuestras dos máximas responsabilidades: fortalecernos en el Señor y 2, vestirnos de toda armadura para luchar, para pelear. La vida cristiana es beber de la fuente de luz y 2, batallar y combatir y vencer y extirpar a las tinieblas. Y estas dos actividades fundamentales, esas dos actividades son las que nos deben mantener ocupados sin cejar, no un solo día, sino en ningún instante. La vida cristiana es exactamente fortalecerse y combatir.
Son dos verbos definitivos para que comprendamos cuál es el propósito, la voluntad del Señor y para que en victoria caminemos. En primer lugar, sabemos que fortalecernos en el Señor implica dedicarnos, invertir tiempo, recursos, habilidades, destrezas, alimentando la comunión con el Señor. Y en segundo lugar, volvemos, la armadura, dice, para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. Deja implícitamente ver que el diablo nos quiere tumbar, debilitar, hacer tropezar y si es necesario hasta apostatar, es decir, negar la fe en el Señor, cambiar de fe y entonces perdernos en la oscuridad. Sepámoslo, debemos tomar, debemos dejar, debemos beber, debemos rechazar, debemos llenarnos, debemos vaciarnos, debemos fortalecernos y debemos contraatacar. Estoy hablando de las dos responsabilidades vistas desde diferentes ángulos, como espirituales, como cristianos, como convertidos que somos. Ahora, ¿por qué la vida cristiana tiene que ser atacar? ¿Por qué debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo? ¿Por qué no dedicarnos únicamente y convertir la vida cristiana solo en beber del Señor? ¿Por qué tiene que ser una guerra? La explicación sigue en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, amados, mucho se predica, se enseña y se insta en la dirección de alimentarnos en el Señor, de fortalecernos en el Señor. Poco se predica sobre las estrategias de batalla y de guerra que debemos desarrollar, implementar permanentemente contra el maligno. Tenemos dos manos, la derecha y la izquierda. Hay dos situaciones en cuanto a cómo miran, lo que miran los ojos en cada 24 horas. En cada 24 horas. Y esas dos situaciones son día y noche, luz y tinieblas, 12 horas y 12 horas. Sí, hermanos. Por ello, es necesario vestirnos de toda la armadura de Dios para combatir las tinieblas. El apóstol Pedro, en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, recordemos lo que dice: sed sobrios y velad, sed sobrios y velad, sed sobrios, cuidadosos, prudentes, con los ojos abiertos, moderados. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Agarrémonos del Señor, agarrémonos del Señor, pero estemos con la mano puesta en las armas, en la espada, para combatir al maligno. El Señor nos recoge y nos escucha, pero el maligno nos rodea para que en cualquier momento que nos descuidemos, herirnos. Y el Señor no quiere eso. Quiere tomarnos en sus brazos, pero quiere mantenernos guardados y protegidos y victoriosos. El área de las tinieblas es una realidad. Para algunos es una cosa fantasiosa y mentirosa. No, lo mentiroso es que no existe el reino del diablo. Y lo verdadero es que sí existe. No es fantasioso. Es una verdad de a puño. Y por ello debemos combatirlo.
porque es un rey y un reino supremamente poderoso. Humanamente no tenemos los arrestos, no tenemos el equipo, la armadura, el poder para ni siquiera enfrentar al reino del diablo, menos vencerlo. Necesitamos armas espirituales. Sabemos cómo beber del Señor. Repito, el 90% o más de los sermones, enseñanzas y predicaciones es cómo fortalecernos en el Señor. Pero también, poco, se nos enseña a batallar, a guerrear. Entonces volvemos al punto. La vida cristiana es beber de lo bueno, pero es rechazar lo malo. Y esto es una lucha. Pocas veces se define la vida cristiana como una lucha. Pero la vida cristiana la define aquí en el versículo 12 de Efesios 6, el apóstol Pablo, como una lucha. La vida cristiana es una lucha. Es una lucha, dice, contra sangre. No es una lucha contra sangre y carne, sino que es una lucha contra 4 poderes o estrategias o áreas en donde se libra un combate a muerte. Y dice contra principados, número 1, 2, contra potestades, número 3, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, y número 4, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mucho también se ha dicho y se dice y se ha escrito sobre estas 4 fuerzas, áreas, estrategias del maligno. Permítanme puntualizar y definir estas 4 áreas. ¿Qué son principados? Principado viene de principio, de donde viene la palabra príncipe, el que está en lo más alto para trazar políticas, para trazar normas generales que se convierten en masivas, principios generales, normas generales, verdades generales en la mente. Los principios se albergan en la mente. Tiene que ver con los pensamientos. ¿Cómo ataca el maligno? El maligno lo primero que hace es conquistar la mente. ¿Con qué? Dice el Señor en Juan capítulo 8, versículo 44. Con la mentira. Con la mentira. El maligno es aquel querubín protector caído, dice Isaías 14 y Ezequiel 28 del 13 en adelante. Aquel querubín caído que se convirtió en diablo y Satanás. Y se convirtió porque mintió. Mintió acerca de Dios, mintió acerca de sí mismo y acerca de las posibilidades y derechos. Se creyó igual a Dios. Eso se lo hizo beber al hombre también. Entonces ambos cayeron y el mundo quedó sometido en un mar de sangre y fuego. Y por ello la mentira es la herramienta para capturar y reclutar a una de sus futuras víctimas. Cuando logra meter una mentira en la mente de alguien, el maligno recluta a un prosélito nuevo. La mentira enrola en las filas del reino de las tinieblas. Principados, mentiras generalizadas. Principados, el origen del problema. El apóstol Pablo aquí también en Efesios 4 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así dice: cuidado con el entendimiento, no se lo dejen entenebrecer. Allí en el capítulo 4 es interesante: renuévense en el espíritu de vuestra mente, dice el versículo 23 de Efesios 4.
todo el problema se inicia en la mente. ¿Dónde ataca el diablo, el maligno, el reino tenebroso de las tinieblas? Él no anda por ahí apareciéndosele a alguien detrás de una columna, haciéndole no. Él envía una mentira a la mente, a tu mente. ¿Cómo la envía? A través de los medios de comunicación, televisión, internet, radio, periódico, revistas, etcétera, etcétera. Un amigo, un familiar, un profesor, y ahí te mata. Apenas tú aceptes una mentira mental, quedas apresado, quedas apresada, atenazada y atravesada por el maligno. Principados, una mentira tenebrosa. A las niñas hoy por hoy, a las niñas hoy por hoy se les dice, por ejemplo, ¿para qué ser virgen? El himen es una cosa atrofiada. Es algo que no debe existir. Ajá. Lo peor es llevarlo, lo mejor es perderlo. Y cuanto antes. Y con esa mentira, la pobre chica se tira al abismo. Y esa mentira la mancha, la marca, la destituye, la descalifica, la inhibe, la limita, la enferma y mil cosas más. Una mentira mata. Tú tienes derecho a probar todo. Entonces prueban droga y luego no se pueden zafar de ellas hasta que queda como una piltrafa, como una persona desechable, porque tú tenías derecho a probarlo todo. Los que toman, por ejemplo, trago, yo puedo dejarlo cuando quiera, soy un consumidor social. Mentiras. No lo puede dejar. De hecho, dice eso porque no lo va a dejar. Y si puede dejarlo, porque no lo deja definitivamente. No porque no quiere, es porque ya no puede. Se dejó engañar, se dejó atrapar, y en la medida en que sostenga esa mentira mental, se va hundiendo irremisiblemente en la oscuridad. Cada vez será más débil, más encadenado a esa cadena interminable de aros atados unos a otro. La mentira es el primer instrumento o el gran instrumento de Satanás. Repito, Jesús dijo en Juan 8:44, el diablo es padre de mentira. Cuando alguien no conoce la verdad acerca de algo, se equivoca, tropieza, se debilita, cae y pierde. Las mentiras son el instrumento del infierno. Matan, destruyen, avergüenzan. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor en Juan 8:32 y 33. La mentira es peligrosísima. Por ello no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra mentiras generalizadas. Un hombre es igual a una mujer es igual a un hombre. Mentira de mentiras. Eso destruye al hombre, destruye a la mujer, destruye el matrimonio, destruye la sociedad, destruye la familia, hace perder la identidad de lado y lado, engaña, ensoberbece y crea una guerra intersexual, intergénero, sin fin, en donde nadie es leal con nadie, ni nadie puede responder por otro, porque todos son y somos iguales. Los principados. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, conocer tus pensamientos, tu estrategia, tu verdad gloriosa. Ilumínanos por el Espíritu Santo, Señor, para que aprendamos a conocer al enemigo, porque en esa medida lo podremos combatir con eficiencia. Anhelamos, conforme a tu voluntad, Señor, vivir en libertad, en victoria y en autoridad. Gracias por incluirnos, Señor, en tus deseos de reinar
y usarnos como instrumentos para traer tu reino celestial a la tierra, empezando por nuestro corazón. La obra es tuya, la gloria es tuya, el reinado te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.